Hay algo en los huesos de los mayas que los libros no podían leer, no porque los arqueólogos fallaran, no porque las excavaciones fueran insuficientes, sino porque la pregunta que importaba no se le podía hacer a una piedra tallada ni a una pirámide en pie, solo se le podía hacer al ADN. Y cuando alguien finalmente lo hizo, la respuesta obligó a reescribir algo que casi todos habíamos aceptado sin cuestionarlo. Hay una versión de la historia maya que todos conocen, y hay algo que esa versión nunca se atrevió a decir en voz alta, no porque fuera mentira, sino porque durante décadas nadie tenía cómo demostrarlo. Todo el mundo conoce la imagen, las ciudades monumentales emergiendo de la selva, los calendarios de una precisión que todavía sorprende, los templos que alineaban la luz del sol con una exactitud que no necesitaba tecnología moderna para funcionar. Chichén Itzá, Tikal. Nombres que cualquier persona escolarizada reconoce como símbolos de una civilización que alcanzó una complejidad política, astronómica y arquitectónica que pocos sistemas culturales del continente lograron de forma simultánea. Y luego, alrededor del siglo IX después de Cristo, algo ocurrió. Las ciudades del período clásico fueron abandonadas. Las grandes construcciones se detuvieron. Las inscripciones jeroglíficas, que durante siglos habían registrado guerras, alianzas y genealogías dinásticas, simplemente dejaron de aparecer en los monumentos. El sistema político que había sostenido a las ciudades mayas del sur colapsó en un periodo de pocas décadas. Los centros urbanos que durante siglos habían concentrado decenas de miles de personas fueron cediendo espacio a la vegetación. Eso es lo que ocurrió, y es real. La evidencia arqueológica de ese colapso político es sólida, replicable y no está en disputa. Sequías severas registradas en los sedimentos de los lagos de la región, guerras entre ciudades, presión sobre los recursos, pérdida de legitimidad de las élites gobernantes. El final del período clásico maya en el sur fue una crisis real, extensa y documentada, pero hubo una palabra que se coló en la narración de esa crisis, una sola palabra, y durante décadas esa palabra hizo más daño a la comprensión del pasado maya que cualquier error arqueológico. Esa palabra fue desaparecieron. La razón por la que ese error se perpetuó no fue mala fe, fue una limitación estructural del conocimiento disponible. Los arqueólogos del siglo XX trabajaban con lo que la tierra les devolvía: huesos, cerámica, arquitectura, inscripciones, herramientas extraordinariamente poderosas para reconstruir el comportamiento y la organización de las sociedades antiguas, capaces de trazar rutas comerciales, identificar estilos culturales, fechar estratos con precisión creciente. Lo que no podían hacer era responder una pregunta biológica. No podían decirte si la gente que habitó Copán en el año 800 después de Cristo era biológicamente continua con la gente que vivió en la misma región en el año 1200, o en el año 1800, o en el año 2000. No podían rastrear la herencia genética que atraviesa el tiempo sin dejar fósiles identificables, sin construcciones ni artefactos, solo transmitida de padres a hijos en el silencio molecular de cada célula. Esa pregunta tenía que esperar a otra herramienta. La herramienta tardó en llegar a Mesoamérica. Las razones importan, pero la consecuencia importa más. Cuando los primeros estudios genómicos serios sobre poblaciones mayas antiguas y modernas empezaron a publicarse, lo que revelaron no encajaba con la narrativa del silencio. El primer indicio llegó de Chichén Itzá. En 2024, un equipo internacional que incluía investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y de universidades de México y Alemania, entre otras instituciones asociadas, publicó en la revista Nature los resultados del análisis genómico de 64 individuos encontrados en una cisterna subterránea del centro ceremonial de la ciudad. Los restos habían sido recuperados décadas antes durante obras de infraestructura, y su identidad biológica había permanecido sin respuesta durante todo ese tiempo. El estudio encontró que todos los individuos eran niños varones de entre 3 y 6 años, enterrados a lo largo de un periodo de aproximadamente 500 años. Encontró también que muchos estaban emparentados entre sí en primer o segundo grado. Y encontró algo que cambió completamente la interpretación de lo que había ocurrido en ese espacio. Al menos 2 pares de gemelos idénticos. Ese hallazgo reconfiguró la lectura del ritual. El Popol Vuh, el texto sagrado maya que describe el sacrificio de los gemelos héroes en un juego de pelota contra las deidades del inframundo, dejó de ser solo mitología y se convirtió en la clave de un patrón que el ADN acababa de volver legible. No era una ofrenda indiscriminada, era una práctica ritualizada con una lógica interna precisa, construida alrededor de figuras simbólicas específicas, que el genoma ahora podía identificar con una certeza que ninguna interpretación iconográfica podía alcanzar.
Pero ese no era el hallazgo que importaba más para la pregunta sobre la desaparición. Lo que importaba estaba en la comparación que los investigadores hicieron entre el genoma de esos niños del siglo VI al X después de Cristo y el genoma de las comunidades mayas actuales de Tixcacaltuyub, un pueblo ubicado a pocas horas de Chichén Itzá. Lo que encontraron fue continuidad, una continuidad genética directa, medible y estadísticamente robusta entre los habitantes de la ciudad durante su periodo de mayor esplendor y los habitantes vivos de la región hoy. La civilización maya no desapareció. Sus descendientes directos están vivos, y el ADN lo demuestra con una precisión que ningún argumento arqueológico podía alcanzar. Pero hay una segunda capa en esta historia que complica incluso ese hallazgo reconfortante, porque la continuidad genética no significa inmovilidad. Y lo que los estudios encontraron cuando empezaron a mirar hacia otras ciudades mayas reveló una historia de movimiento, mezcla y complejidad regional que la narrativa popular nunca contempló. Un equipo de investigadores publicó en 2025 los primeros datos genómicos obtenidos directamente de restos humanos de Copán, la gran ciudad maya, ubicada en lo que hoy es el oeste de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. Analizaron el ADN de 7 individuos del período clásico, incluyendo a un posible miembro de la familia dinástica gobernante y a un individuo que los análisis contextuales sugerían había sido sacrificado cerca de la tumba de ese gobernante. Los resultados confirmaron continuidad genética desde el período arcaico tardío hasta las comunidades mayas contemporáneas. La población de Copán no fue reemplazada después del colapso por ningún grupo externo, pero los investigadores también encontraron algo que ningún modelo simple de aislamiento cultural podía explicar: un flujo genético de aproximadamente 6% proveniente de poblaciones del altiplano mexicano, presente en los individuos del período clásico de Copán. Eso significa que Copán, en su periodo de mayor poder político, no era genéticamente homogénea ni estaba cerrada sobre sí misma. Recibía personas de otras regiones, las integraba, las incorporaba a su estructura social, religiosa y política de maneras que dejaron rastros en el genoma de sus habitantes que los jeroglíficos de los monumentos no registraron con claridad. Los investigadores plantearon que ese flujo desde el altiplano mexicano podría estar relacionado con la dinámica de la propia familia gobernante, que los posibles fundadores de la dinastía de Copán, o parte de sus redes de alianza, podían provenir de regiones exteriores al territorio maya clásico del sur. Y los datos sobre el colapso añadieron otra dimensión. Los análisis genómicos permitieron estimar el tamaño poblacional de Copán en distintos momentos del tiempo. Según las estimaciones del estudio, la población alcanzó su punto máximo alrededor del año 730 después de Cristo, con cerca de 19.000 personas. La reducción comenzó alrededor del año 750. Coincidió exactamente con el inicio del colapso del período clásico documentado por la arqueología. Pero el colapso poblacional y el colapso político, aunque simultáneos, no son la misma cosa. La gente no desapareció. La estructura política que organizaba su vida colectiva sí lo hizo. Esa distinción es precisamente lo que durante décadas se perdió en la narración. ¿Cuántas otras civilizaciones hemos declarado extintas antes de saber leer su ADN? Déjalo en los comentarios. Ahora viene la parte que casi ningún video de divulgación explicó con honestidad, porque los hallazgos que acabas de escuchar son reales y están publicados en revistas revisadas por pares. Pero hay una diferencia importante entre lo que los datos demuestran y lo que la narrativa popular necesita que demuestren. Y esa diferencia importa. Lo que los estudios demuestran con solidez es esto: existe continuidad genética directa entre las poblaciones mayas del período clásico y las comunidades indígenas mayas que habitan hoy México, Guatemala, Honduras y Belice. Esa continuidad es estadísticamente robusta. Ha sido verificada en múltiples sitios independientes por equipos de distintas instituciones. No es una inferencia especulativa, es un resultado replicado. Lo que los estudios también demuestran es que el colapso político del período clásico estuvo acompañado de una reducción poblacional significativa, pero no de una extinción. La reducción fue severa. Las sequías documentadas en los registros paleoambientales de la región fueron prolongadas y coinciden con la escala temporal del colapso urbano. Pero parte de la población sobrevivió. Se reorganizó y continuó habitando la región bajo estructuras sociales diferentes, menos monumentales, menos visibles para la arqueología, pero biológicamente continuas. Lo que los estudios no demuestran, y aquí es donde los titulares fallaron, es que los mayas hayan tenido algún origen genético misterioso, no identificado o radicalmente diferente al de otras poblaciones americanas. La continuidad con poblaciones del período arcaico tardío de América es clara. No hay señal de una ascendencia exótica ni de una conexión genética con civilizaciones de otros continentes.
La grandeza de la civilización maya no necesita esa clase de adición fantástica para ser extraordinaria, y cualquier narración que la introduzca está traicionando los datos. Lo que sí existe, y esto es más inquietante que cualquier fantasía, son las cicatrices. El estudio de Chichén Itzá encontró que los mayas actuales de Tixcacaltuyup exhiben continuidad genética con los antiguos habitantes de la ciudad, pero con una excepción. Ciertas regiones del genoma relacionadas con la respuesta inmune presentan diferencias. Variantes que confieren resistencia a patógenos como la salmonela, específicamente la cepa responsable de una de las epidemias más devastadoras del período colonial, el cocolistli de 1545, que diezmó entre el 80 y el 90% de la población indígena de ciertas regiones de México en pocas décadas. Lo que eso significa es concreto y perturbador. Los mayas actuales llevan en su genoma la huella de ese colapso demográfico colonial. Las variantes genéticas que hoy les confieren mayor resistencia a ciertos patógenos no estaban en los individuos del período clásico porque esas enfermedades no existían en el continente todavía. La selección que produjo esas variantes ocurrió durante el período colonial, impulsada por la presión letal de enfermedades para las que esas poblaciones no tenían inmunidad previa. El genoma de los mayas vivos no es solo una conexión con la grandeza precolombina, es también un registro de la violencia biológica de la conquista. Rodrigo Barquera, el inmunogenetista del Instituto Max Planck y autor principal del estudio de Chichén Itzá, lo formuló con precisión. Los mayas actuales llevan las cicatrices genéticas de las epidemias de la era colonial, no como metáfora, como información codificada en regiones específicas de sus cromosomas. Y ahí es donde la historia de los mayas deja de ser solo la historia de los mayas, porque el patrón que describe la arqueogenética mesoamericana no es excepcional. Es el mismo patrón que la genómica antigua está revelando en todo el mundo, cada vez que tiene acceso a restos suficientes y a comunidades dispuestas a colaborar con los investigadores. Las historias de las civilizaciones antiguas que los libros del siglo XX contaron con líneas limpias, con ascensos, apogeos y caídas terminales, no mentían. Respondían las preguntas que se podían formular con las herramientas disponibles, pero ese modelo no podía ver la continuidad biológica que atraviesa el tiempo sin necesitar monumentos. No podía detectar la supervivencia que ocurre sin dejar ciudades. No podía rastrear la herencia que se transmite no en piedras sino en moléculas. Los mayas que construyeron Copán y Chichén Itzá no se convirtieron en ruinas cuando sus ciudades cayeron. Continuaron, se reorganizaron, sufrieron las epidemias coloniales con una violencia demográfica que apenas alcanzamos a dimensionar. Y resistieron, con variantes genéticas que emergieron precisamente de esa catástrofe, hasta llegar al presente con una continuidad biológica que ningún colapso político pudo interrumpir del todo. La historia que se les enseñó a generaciones de estudiantes no fue que los mayas se transformaron y sobrevivieron, fue que desaparecieron. Y esa historia fue una simplificación que el ADN ya no puede sostener. Lo que el genoma dice es más incómodo y más verdadero, que la civilización maya nunca terminó de la forma en que la contaron, que sus descendientes están aquí, que llevan en sus células tanto la grandeza de los calendarios y los templos como las cicatrices de lo que vino después. Reconocer eso no es un ejercicio académico menor. Es la diferencia entre una historia que convierte a las personas en ruinas y una historia que devuelve a las personas a la historia. Si este video cambió algo de lo que creías saber sobre los mayas, suscribirte es la única forma de asegurarte de que el siguiente video no te encuentre sin contexto. Porque hay más historias como esta, historias que la ciencia acaba de encontrar las herramientas para contar. La siguiente está en el canal, y si llegaste hasta aquí, ya sabes que vale la pena buscarla.